En Arraigadas encontrarás pequeños mensajes que te ayudarán en tu fe y así estar edificada en la roca que es Jesucristo. Anunciemos juntas su palabra para que su reino venga. Ven, Señor Jesús. Viviendo en su presencia. Nuestra cita de hoy la encontramos en el Salmo capítulo 140, verso 13, y dice así: Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Claramente vemos aquí que el salmista expresa su confianza en que los hombres honrados, aquellos que se mantienen firmes en su integridad, no solo serán protegidos, sino que también disfrutarán de la presencia de Dios. Esto significa que vivirán en comunión con Dios, experimentando su paz y gozo. Amadas, un cordial saludo. Es un privilegio para mí poder estar de nuevo con ustedes y llegar a sus hogares con el mensaje de Dios, su palabra, para darles a conocer cómo es vivir en la presencia de Dios, a quien le pido hoy me ayude a desarrollar el tema. Y como dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, lo siguiente: Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Pablo, con esta cita, nos hace ver la victoria que Dios nos da en Jesús y la responsabilidad que tenemos como creyentes de ser instrumentos para difundir la verdad del Evangelio y lleguen al conocimiento de Dios. Para nosotras, como creyentes, vivir en la presencia de Dios debería darnos un gozo profundo. Estar en la compañía del Dios del cielo es un tema que ha sido central en nuestra vida a lo largo de la historia. En todos nuestros corazones hay un hambre espiritual que solo puede ser satisfecha por la presencia del Dios mismo. Por su pecado, Adán y Eva perdieron el sentido de su presencia y desde entonces la presencia de Dios ya no fue conocida como lo era antes. Dios santo y todopoderoso. Pero, ¿qué significa vivir bajo la presencia de Dios? ¿Y cómo podemos experimentarla en nuestra vida diaria? Son preguntas que lo iré respondiendo a medida que voy avanzando con el mensaje. Primeramente, vamos a ver en el Antiguo Testamento a Moisés como alguien que tenía temor a la idea de ir hacia adelante sin la presencia del Señor. Por eso él expresa su deseo de conocer a Dios de una manera más íntima y personal. Y lo vemos en Éxodo capítulo 33, verso 13, que dice así: Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Las palabras claves de esta petición es el deseo del favor divino. Moisés suplica a Dios que le muestre su camino, para que así pueda conocerlo y disfrutar más de su presencia junto a su pueblo. Ahora bien, Dios conocía a Moisés y su temor de no poder vivir sin él, y le da una respuesta llena de confianza, y lo vemos en el versículo 14 y 15, que dice así: Y él dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Oh, amadas, doble bendición recibe Moisés, su presencia y descanso. Él no podría imaginar dar un paso más sin su presencia. Él sabía que le esperaba un camino difícil por el desierto, y sin su compañía no podría avanzar. ¿Te imaginas un día vivir sin él? Amadas, estando en la presencia de Dios, hallamos descanso. Moisés quería asegurarse que Dios vaya con él y le responde a Dios en el versículo 15 lo siguiente: Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta porción de la Biblia es muy conocida por todas, pero
¿Te has puesto a meditar la importancia que tiene este verso? Me asombra la respuesta de Moisés al Señor. Él reconocía que la presencia de Dios era esencial para su protección y guía. Moisés temía que sin la presencia de Dios, su pueblo fuera vulnerable y fracasara. Además, Moisés quería asegurarse de que su pueblo y él estarían en su totalidad bajo la presencia de Dios. Este relato muestra la profunda relación de Moisés con Dios y su deseo de que Él se mantuviera presente en la vida del pueblo de Israel, y así fue. Más adelante, después de renovar Dios su pacto con su pueblo, después de haberle fallado, Moisés le adoró insistiendo que viva en medio de ellos. Leamos Éxodo capítulo 34, verso 9, que dice así: Y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Después Dios, en su sabiduría, le ordenó a Moisés le hiciera un altar, un templo, un tabernáculo, para que cumpliera la promesa de vivir siempre con ellos. Y miremos lo que pasó cuando Moisés terminó la obra, y lo vemos en Éxodo capítulo 40, versos del 34 al 38, y dice así: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿No es maravilloso esto? Amadas, sabemos que la promesa de Dios a Moisés de su latente presencia fue solo para él en ese tiempo, y que para nosotras es un ejemplo a seguir en cuanto a la actitud de Moisés y el diálogo profundo con el Señor como la clave para vivir en su presencia. Además, esta historia fue una sombra de lo que vendría, una esperanza para el mundo. Dios en el futuro sería presente entre nosotras a través de su Hijo y posteriormente la compañía de su Espíritu Santo que permanecería en nuestro corazón y con aquellos que lo recibiesen y creyesen en Jesucristo. Ahora bien, recorriendo las Escrituras, me encontré con David declarando la importancia de la presencia de Dios en un salmo diciendo que Él está en todas partes y que no hay lugar donde Él no esté. Leamos lo que dice en el Salmo capítulo 139, desde el verso 7 al 10, y dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Esto nos recuerda que la presencia de Dios no está limitada a un lugar o tiempo específico. Vivir bajo la presencia de Dios debe llevarnos a meditar en ella y desear lo mismo que Moisés, considerando el camino que se transita sin él. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos la presencia de Dios latente a través de la persona de Jesucristo, cuando se aparece por primera vez a 2 de sus discípulos poco después de resucitar, una promesa hecha realidad. Sí, en el Hijo de Dios se cumplió toda la Escritura, nació, murió y resucitó, y su presencia fue palpable, y ellos van a experimentar lo que sintieron a causa de su presencia cuando iban de camino a Emaús. Este relato se encuentra en el Evangelio de Lucas, y él nos cuenta que, mientras ellos caminaban solos hacia la aldea de Emaús, tristes, sin esperanza, porque estaban centrados en la pérdida, en la muerte de su maestro,
que les hizo olvidar la promesa que Él resucitaría y que estaría con ellos. Pero mientras hablaban del acontecimiento, algo pasó. Leamos Lucas capítulo 24, verso 15, y dice así: Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Hermanas, los discípulos no lo reconocieron, sus ojos estaban velados. Al parecer, la frustración de saber que Jesús no era lo que ellos esperaban hizo que perdieran el sentido de su presencia. No se dieron cuenta que el Dios del cielo caminaba con ellos y trataron de explicarle a Jesús lo sucedido. Amadas, esto nos ocurre aún en nuestro tiempo. Perdemos el asombro de tener a Dios con nosotras a causa de la rutina, el trabajo, pruebas, desafíos, etc. y lo perdemos de vista. En el camino a Emaús, Jesús les explica paso a paso todos los lugares de la Biblia que se hablaban del Mesías y de su obra de redención. Trató de revelar su presencia a los dos discípulos por medio de las Escrituras. Aquel debió haber sido el estudio bíblico más extraordinario en toda la historia del mundo. Los discípulos, al terminar su viaje, le pidieron a Jesús que se quedara con ellos y Él aceptó, pero no se imaginaban lo que les esperaba. Leamos los versículos 30 y 31 de Lucas 24, y dice así: Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Oh, amadas, Jesús fue realmente bueno con ellos. Él le quitó las vendas de sus ojos para que sepan que Él siempre estaba con ellos. Entonces los dos se dijeron entre sí. Leamos el versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ahora bien, solo por medio de la cruz y la resurrección de Jesucristo se hace posible que se abra un camino a su presencia y a la inhabitación del Espíritu Santo dentro de ti, para que así hoy puedas experimentar el increíble poder de su presencia. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón arde por dentro cuando vas caminando orando y al mismo tiempo has sentido que Él camina contigo? ¿O cuando al escuchar una explicación de la Biblia o la has estado leyendo tú misma? A veces, cuando estoy leyendo la Biblia o escuchando un sermón, las palabras se vuelven de repente tan significativas para mi vida que siento que Dios me está hablando directamente. Puedo sentir su presencia. Esto es lo que saboreamos cada vez que entendemos y escuchamos explicar la Biblia de modo tal que se revela Jesucristo. Amadas, los discípulos que habían caminado con Él, al saber de su presencia entre ellos, se disipó la frustración, la tristeza y fueron a contarles a los demás discípulos. Pero, ¿sabes? También la luz de la presencia de Dios revela los rincones oscuros de nuestro corazón, aquellos pecados que nos gustaría esconder hasta de nosotras mismas. El salmista dice en el Salmo capítulo 90, versículo 8, en palabra de Dios para todos, lo siguiente: Tú conoces todas nuestras faltas, la luz de tu rostro las revela, ves claramente los pecados que tratamos de esconder. Cuando más tiempo pasamos en la presencia de Dios, más brilla la luz y se resalta nuestro pecado. La causa del increíble poder de la presencia de Dios se va haciendo más y más consciente en nosotras y hay un sentimiento de sobrecogimiento lleno de gratitud, porque Dios, al exponer nuestras maldades, lo hace con el propósito de arrepentirnos y al final y a cabo, la luz que brilla en nuestra vida es de bendición, así como los dos discípulos que al ver a Jesús, su luz brilló y pudieron realmente sentir su presencia. Es de mucho beneficio para nuestra alma estar bajo su presencia, refugiadas bajo su control. La tranquilidad que nos da puede calmar la ansiedad y el miedo, generando muchas veces una sensación de paz interior en medio de circunstancias difíciles.
Y así como se manifestó la presencia en Moisés y los discípulos, también se puede manifestar hoy en nuestra vida de diversas maneras, generando un impacto profundo en nuestro bienestar espiritual y emocional. Su presencia nos aporta paz, fortaleza, dirección, esperanza y una profunda sensación del control de Dios por nuestra vida, llevándonos a su propósito. La sombra que se ve en el tiempo de Moisés en realidad se disipó, apareció la luz y la promesa que Dios le dio a Moisés es una realidad en la persona de Jesús. La promesa hecha realidad en el Pentecostés pasó de generación en generación para todos los que creyeran en Jesús, otorgando el sello de su presencia a través de la tercera persona de la Trinidad. Leamos Juan capítulo 14 versos 16 y 17 y dice así: Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Hermanas, entonces la presencia de Dios es tener a su Espíritu Santo morando en nosotras y disfrutamos la bendición de fortaleza y ánimo en momentos de debilidad para superar obstáculos y desafíos. Él es nuestra fuerza. La presencia de Dios nos ayuda a discernir el camino a seguir y a encontrar un propósito en nuestra vida a través de la oración y la lectura de la Biblia, que son medios poderosos donde podemos sentir su presencia al comunicarnos con Dios y buscar su voluntad. Él seguirá revelándose a medida que estudiemos las Escrituras. Si quieres experimentar la presencia de Jesucristo, asegúrate de hacer estas dos cosas regularmente. Amadas, la presencia de Dios nos protege de las fuerzas del mal y nos cuida en todo momento, brindándonos la seguridad que necesitamos. Leamos el Salmo capítulo 91 desde el verso 1 al 4 y dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escude y adarga es su verdad. No obstante, cada día podemos experimentar la presencia de Dios en la naturaleza, en la belleza de la creación, en el amor y la bondad de los demás. Hermanas, al incorporar prácticas como la alabanza y la adoración, el silencio, la quietud y la obediencia, podemos experimentar la presencia poderosa de Dios en nuestra vida diaria. Mira lo que nos dice el Salmo capítulo 89, verso 15, en la Nueva Traducción Viviente. Felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración, porque caminarán a la luz de tu presencia, Señor. Recuerda que la presencia de Dios es fuente de gozo y que podemos confiar en Él para guiarnos y dirigirnos en nuestra vida. No se trata de quién somos, sino con quién vamos. Hermanas, para finalizar, digo que vivir bajo la presencia poderosa de Dios es un privilegio. Hago un llamado a aquellas que aún no lo pueden experimentar, que vayan a Él. Él está esperando para acercarse a ti y ayudarte a vivir bajo el poder de su Espíritu, bajo su presencia y estar a tu lado día a día. Amadas, nosotras como creyentes estamos agradecidas por haber sido rescatadas de un lugar de tinieblas y nos colocó a un lugar de luz, como dice el salmista en el Salmo 56, verso 13, en la Nueva Traducción Viviente. Pues me rescataste de la muerte, no dejaste que mis pies resbalaran, así que ahora puedo caminar en tu presencia, oh Dios, en tu luz que da vida. Amén. Amadas hermanas, me despido. Que el Dios de paz sea con todas ustedes. Hasta otra oportunidad, si Dios así lo quiere. Un abrazo.
Vivir bajo la presencia de Dios nos da paz, descanso y seguridad en medio de los desafíos. Dios con nosotras. Encuéntranos en arraigadas777.blogspot.com.